Buenas tardes, o depende del día que me veáis, o buenos días. Soy Maite Garrigós, estamos en la Academia Santo Domingo y vamos a hablar en este mini vídeo para todos nuestros alumnos y amigos y simpatizantes y visualizadores del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Vamos a hablar de un pequeño esquema de los procedimientos que lleva y cómo están legislados. El Tribunal Constitucional, a grosso modo, es un vídeo corto para los que tenéis clases, exámenes, etcétera, de cualquier oposición, bien a diferentes grados, ¿vale? Pues puede ser de grado A, B o C o D, y esto, pues igual que la Constitución, pues es un tema bastante común y recurrente en cualquier oposición, pues no solo al Estado, a comunidades autónomas o ayuntamientos. Pues bien, el Tribunal Constitucional está regulado según el título 10 de la Constitución Española y está desarrollado según la Ley Orgánica 2/79 del 3 de octubre. En la composición de este tribunal, he dicho que es un resumen, ¿vale? Voy a ir simplemente con los tips o las cosas más importantes. Sería en 9 miembros, esto ya lo vimos en clase, para los que sigáis en clase con nosotros. 4 serían miembros del Congreso, la Cámara Alta, 4 del Senado, la Cámara Baja, 2 por parte del Gobierno y 2 por parte del Consejo General del Poder Judicial. Bien, los requisitos fundamentales para ser miembro de lo que es un tribunal constitucional, según el artículo 159.2 de la Constitución, deberían de ser o bien magistrados, o bien profesores de universidad, o bien funcionarios públicos, o bien abogados. Los miembros de ese tribunal, además, tienen una vigencia de 9 años, sin embargo, el presidente de este tribunal tiene una vigencia de 3 años. El problema que hay ahora en diferentes medios de comunicación, lo podemos seguir, para la renovación de cargos del Tribunal Constitucional es que, a mi modo de ver, no coinciden las elecciones con la renovación de cargos de estos tribunales, sino, pues bueno, serían todos del mismo partido político. Bien, el que hay actualmente pues es del gobierno anterior y el gobierno actual pues quiere hacerse con más puestos y entonces hay un debate y una lucha interna entre dos partidos políticos principales de España para poner o quitar estos 9 miembros y quitando los 2 que se supone que son del Consejo General del Poder Judicial, quién se queda, ¿vale? Con con estos cargos bastante importantes o no, o relevantes o no, o a modo significativo a la hora de la reforma de la Constitución. Hablaremos también que hay cargos que tienen incompatibilidades, como si tienes cargos que no pueden ser elegidos, ¿vale? Pues cargos políticos, administrativos, pues eso, etcétera, pues que no pueden representar a estos miembros del Tribunal Constitucional. Las competencias que tienen estos miembros son de rango de ley y luego a partir de ahí pues diferentes formas de legislar tanto del Estado como las comunidades autónomas o sesiones de control son las que tienen vigencia. Seguimos hablando de un poco la legitimización del recurso de inconstitucionalidad, que os he recomendado haceros como de todos estos procedimientos que son bastante densos además, sobre todo si no sois abogados, como es el caso de los que hay en clase, pues que tengamos unos esquemas como diagramas de flujo, he explicado cómo hacerlos en clase para poder visualizar estos procesos y estas, entre comillas, palabrejas de lenguaje técnico, ¿bien? Y para poder aprobarlas en esos psicotécnicos que son bastante difusos, muchos de ellos, porque te cambian una palabra y te cambian la respuesta, ¿vale? Entonces vamos a hablar también de qué forma están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, insisto, lo hemos visto en clase, desde el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, los 50 diputados o 50 senadores, o diferentes órganos colegiados de cada comunidad autónoma o cada asamblea regional de cada comunidad autónoma. Bien. Luego hablamos también, o hemos hablado de cómo se hace o cómo se delimita, que es una cuestión de qué es inconstitucional y qué no, y cómo está legislado esa temática. Primero nos remitimos a la Constitución en sí y luego al ámbito de vigencia de este tribunal. Hemos hablado en clase también que era un recurso de amparo, de que nos habla de cuáles son la violabilidad de los derechos y libertades según el artículo 53.2 de la Constitución. Hemos hablado también del Poder Judicial, de qué atribuciones tiene cada juez y cada tribunal y cómo se referencia. Además también hemos hablado de las salas, de los recursos de amparo, de cómo pueden ser vigentes, etc. La regulación de la normativa, acordaros que es el articulado 49 a 58, ¿vale? Y luego que es la ley de ordenación del Tribunal Constitucional. Hemos hablado también de las características que tiene que tener un recurso
que tiene que ser subsidiario, reglado, concreto, antiformalista y recurso gratuito. Bien, os he dicho que os hagáis un esquema. Y luego, ¿quién tiene legitimidad para poder hacer esto? Que sería, pues bueno, el defensor del pueblo o bien el Ministerio Fiscal, y luego arriba pone que toda persona física, ¿vale? Un DNI o jurídica, ¿vale? O natural, etcétera, ¿no? Una sociedad, etcétera. Esto lo vimos en clase. Hemos hablado también de cómo se presenta este recurso de amparo, tiene que ser pues una especie de demanda, quién puede presentarlo, pues el tribunal pues concede un plazo de 10 días, cuáles son las actuaciones que tiene, luego a través de los jueces que forman parte de este tribunal o las autoridades, cómo envían este plazo de orden, etcétera, para fijar la resolución de lo que nosotros, la demanda que nosotros hayamos presentado. Hemos hablado también de los tipos de sentencia, de qué pasa si te deniegan este amparo y qué pasa si te lo dan o cuáles son los siguientes steps o pasos. Hemos hablado también de la declaración de nulidad o de decisión de la libertad o derecho, de las protecciones que tiene y además el restablecimiento de la integridad de este derecho o estas libertades. Los conflictos constitucionales hemos explicado en clase también que normalmente funcionan en 3 niveles, ¿vale? Y tú puedes tener uno entre comunidades autónomas, entre el Estado y la comunidad o la comunidad y el Estado. Hemos hablado también que el otorgamiento del amparo o la negación puede ser también de 3 niveles, que te lo den o que no te lo den, ¿vale? O que se quede exactamente igual. Son como 3 niveles. Eso os he dicho que os hagáis un esquema. Hemos dicho, de acuerdo, eso es un poco pues el resto de cosas, que esto está explicado para gente que no es abogada, ¿vale? También hemos dicho que las sentencias, bueno, esto hemos visto, positivos, negativos o neutros, ¿de acuerdo? Positivo te lo concede, negativo no, y neutro pues que se hace una negociación, te lo dan pero en parte también. Eso es como cuando reclamas algo en un tribunal, la sentencia que te da pues te lo da, concede entero, te condenan costas o te los devuelven. Hemos hablado también que existen conflictos en defensa de autonomía local y cómo están estipulados, cómo es la provincia en este caso. Hemos hablado también del papel de la abogacía del Estado en cada comunidad autónoma y cómo ese órgano, a través de otros letrados del Estado, son los únicos capacitados para transmitir esos recursos de amparo o esas disconformidades en comunidades autónomas al Congreso de los Diputados, en este caso la Cámara Alta o la Cámara Baja, a través de los representantes en el Congreso de los Diputados de esas autonomías, y a partir de ahí cómo se debate, y luego ya ellos serían los encargados de notificarnos a nosotros un poco el resultado de esa sentencia o el resultado de esas tramitaciones, porque nos vemos que nos ha perjudicado o que es anticonstitucional algo que está pasando en nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Hemos también dicho que las competencias más o menos para trabajar a estos niveles serían entre comunidades autónomas o entre comunidad y gobierno central. Y poco más, no me quiero extender, os deseo una feliz semana y nos vemos en breve. Cualquier cosa me mandáis un correo y seguimos.